se encuentre. ¿Sí? Pero si ese folículo se encuentra en esta zona, y está creciendo, no se puede dar la ovulación. Entonces, en cualquier zona del folículo se puede dar el crecimiento y ovulación, excepto en el idio. ¿A qué nos referimos con el idio? Que es precisamente la zona donde llegan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Habíamos mencionado que pues, el ovario tiene que tener una cierta irrigación. Al tener una cierta irrigación, esos vasos sanguíneos tienen que entrar, tienen que salir, ¿verdad? Tiene que haber también vasos linfáticos, tiene que haber una inervación y todo entra por el ilio. Entonces, como esta es la zona por la cual entran todas esas estructuras anatómicas, y si hay un folículo que esté creciendo por la zona en la cual están entrando estas estructuras, pues ahí no se va a poder dar la ovulación. Pero pues eso difícilmente se va a presentar, ¿verdad? Pero es lo que nos menciona el texto, que la ovulación se puede dar en cualquier parte de la superficie del ovario, excepto en el ilio. ¿De acuerdo? Entonces, si se encuentran ahí dentro de sus lecturas ese mismo texto, ya saben el por qué. ¿Vale? Y para el caso de la yegua, recuerden que el caso de la yegua es algo distinto, ¿verdad? El caso de la yegua recuerden que en el caso de la yegua, la ovulación solamente se va... ¡Ay, está muy grandísimo! Solamente se va a dar en el idio. ¿De acuerdo? En el caso de la yegua, recuerden que la parte de la corteza, que es donde se ubican los folículos, está invertida. Generalmente su corteza, si es que se le puede llamar corteza, para el caso de la yegua, ahí ya no pude llegar porque no me dejó llegar hasta ahí mi dedo. Es divertido esta parte. Recuerden que la zona de la corteza para el caso de la yegua se va a encontrar en esta zona. Y entonces es una depresión, ¿verdad? La fosa ovulatoria que tiene el ovario de la yegua, por eso es que tiene ovarios en forma de frijol o en forma de riñón, ¿verdad? Porque tiene una depresión en este lugar. Y a esto se le llama como fosa ovulatoria. Entonces los folículos, independientemente de dónde se encuentren dentro de esta zona, ¿ah? Si están por acá o si están por acá, pues difícilmente van a ovular allí, pero lo que sucede es que dentro del crecimiento folicular, esos folículos, poco a poco, cuando están creciendo y se están diferenciando hacia la ovulación, se van dirigiendo hacia la fosa ovulatoria. Por eso es que en el caso de los folículos de la yegua, tienen como un aspecto, en algunos de los casos, más ovalados, porque como que se están dirigiendo hacia la zona de ovulación, hacia la fosa ovulatoria. Si no tuvieran este tipo de crecimiento que le llaman periforme, ¿verdad? Porque se deforman y precisamente dan una forma así como que de pera, si se conservaran totalmente circulares y estuvieran acá, pues sencillamente crecerían así y no se van a dirigir hacia la fosa ovulatoria. Pero como tienen un crecimiento un tanto periforme, se pueden dirigir hacia la fosa ovulatoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la yegua también es una excepción.
¿verdad? La ovulación se puede, dijimos, la ovulación se puede dar en cualquier parte de la superficie del ovario, excepto en el hilio, para todas las especies. Pero en el caso de la yegua, la ovulación se puede dar solamente en la fosa ovulatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que les traté de transmitir ahí con Millán? Eso es algo que aprendí hoy. Ya me sirvió para explicarles. Si están conmigo, ya los perdí. ¿Entiende? Aquí estamos, doctor. Ah, gracias. Sí, profe. Gracias, me siento muy solo y no dicen nada. No saben qué feo se siente aquí. Bien, este es el detalle de cómo se da el proceso de ovulación. En muchas ocasiones les he mencionado que no quiero que se graben todos los detalles de los procesos. Se los dije cuando analizamos las áreas, los núcleos del hipotálamo. Se los mencioné también el día de ayer cuando vimos cómo se daba la captación de la luz por parte de la retina y cómo se va transmitiendo ese impulso nervioso a convertirse en una señal eléctrica y después en una señal química hasta llegar hasta la glándula melatonina y empezar a secretar, pineal y empezar a secretar hormona melatonina y después estimular al hipotálamo con la dopamina, con la adrenalina, con el GABA, etcétera, etcétera. Sí son importantes, yo no digo que no, son sumamente importantes todos esos eventos, pero finalmente cuando lleguen ustedes a su vida profesional, difícilmente se van a acordar de todos ellos. ¿Qué hacía el GABA? ¿Qué hacía la dopamina? Es difícil, pero sí se van a acordar de que a través del fotoperiodo se va a sintetizar una mayor cantidad de melatonina o menor, y esa melatonina va a poder estimular o disminuir la secreción de GnRH, para que finalmente GnRH pueda tener un pico ovulatorio que estimule el pico ovulatorio del LH y que estimule la ovulación a nivel de folículos ováricos. Eso sí lo deben de tener totalmente claro. A lo mejor ya los detalles, como en este caso de esta diapositiva, ¿verdad? Donde nos dice que hay un aumento en la secreción de LH, obviamente es el pico preovulatorio de LH. Ese pico preovulatorio de LH va a va a estimular al folículo preovulatorio, obviamente es el folículo dominante, y este va a tener una gran cantidad de eventos que se van a estimular, ¿verdad? Entonces, ese pico de preovulatorio de LH, en detalle, va a estimular que haya una síntesis de péptidos vasoactivos, los cuales van a actuar sobre la pared folicular, que habíamos dicho que era la parte más apical, ¿verdad? En una parte del folículo es la parte con una menor vascularidad. ¿Por qué? Porque están actuando sobre ellos algunos compuestos como estos péptidos vasoactivos, ¿verdad? Van a estimular algunas enzimas como aquí uroquinasa, activador del plasminógeno, para que finalmente activen a una colagenasa. Al activar a la colagenasa, recuerden ustedes que el colágeno pues, se encuentra presente en muchas partes del organismo animal. No escapa de ello también el ovario. En la pared del ovario, de los folículos ováricos, va a haber colágeno, el cual va a tender a tender a que ser disminuido para que se permita la ovulación. Entonces hay una activación de la colagenasa que a su vez también hace que haya una conversión de prostaglandina E2, que también sigue siendo un péptido vasoactivo, ¿verdad? Que lo transforma hacia prostaglandina F2 alfa, finalmente activa al TNF alfa
y se va a dar la apoptosis a nivel de la pared del folículo para que finalmente se forme un estigma. El estigma no es otra cosa más lo que antecede a la parte que se va a hacer más delgada del folículo, y con las contracciones que va a ocasionar también prostaglandina F2 alfa, porque está presente, ¿verdad? Va a ocasionar que ese folículo en algún momento se rompa y finalmente se dé la ovulación. Es el detalle, ¿verdad? Pero nosotros conocemos lo que si yo quiero que se graben es que el pico preovulatorio de LH, ¿verdad?, activa una gran cantidad de mensajeros químicos, ¿verdad?, muchas hormonas, para que finalmente se dé la ovulación en la parte más avascular del folículo, ¿sale? Entonces, pico preovulatorio de LH estimula la ovulación. Eso sí lo deben de tener claro para su vida profesional, porque les va a servir de mucho, ¿verdad? Es la base para que puedan ustedes utilizar GnRH, SG, HCG, ¿no? Y ya van a saber ustedes para qué utilizar todos esos compuestos. El detalle, pues, a lo mejor lo obviaremos, pero la esencia esa no. Bien, con la maduración del ovocito y del folículo, recuerden que se maduran ambos a la par, ¿verdad? No puede haber diferencia entre ellos, porque si no hay maduración del ovocito, sencillamente, si no se avanza la profase 1 de la meiosis 1 hacia la metafase 2 de la meiosis 2, sencillamente no va a haber fecundación, aunque haya ovulación. Pero nosotros sabemos que es un mismo evento que hace que haya la maduración de forma simultánea del ovocito y del folículo, que eso va a ser propiciado por el pico preovulatorio de LH. Entonces, cuando se da el pico preovulatorio de LH, varias horas después, el folículo sufre hiperemia. Están actuando sobre él todos los péptidos vasoactivos, ¿verdad? Por eso sufre hiperemia. Y aproximadamente 24 a 30 horas después de que se presenta el pico preovulatorio de LH y de que está sufriendo ya una hiperemia el folículo, algunos minutos después de que ya pasó ese proceso, se da la ruptura del folículo, ¿verdad? La formación del estigma en la región apical, dando paso a la ovulación. Y la ovulación finalmente se completa cuando el ovocito, junto con sus células del cúmulus ovorus, se logran separar, ¿verdad?, de la pared del folículo, aunque generalmente el ovocito para ese momento, ahora sí, ya se encuentra más libre en el antro folicular, porque recuerden que las células de la granulosa poco a poco fueron perdiendo cohesión, y esa cohesión hacía que estuviera el ovocito firmemente unido a la pared del folículo. Como se fue perdiendo poco a poco la cohesión, llega un momento en el cual el ovocito, ¿verdad?, junto con sus células del cúmulus, ya se encuentran ahora sí sobre el antro folicular. Así es como lo encontraríamos el ovocito unido a la pared del folículo, ¿verdad? Pero al darse ese pico preovulatorio de LH, estas células pierden cohesión o pierden esa firmeza, se dejan de estar sujetando de una manera muy firme, ¿verdad? Y se empiezan a separar de tal manera que el ovocito ahora sí puede estar más libre en el antro, en la zona del antro del folículo. Y entonces cuando se da la ruptura, ¿verdad?, propiamente ya de la ovulación, es más fácil que este ovocito pueda ser expulsado, ¿verdad?, ser expulsado y finalmente pueda ser captado por las fimbrias del oviducto, ¿verdad? Así es como se encontraría el ovocito. Bueno, es el complejo ovocito cúmulus ovorus. Aquí, bueno, si alguna vez se encuentran esto de Koch, es complejo ovocito
células del cumulus offurus, que para este momento ya es una imagen que se tomó al interior del oviducto. Junto con esa pérdida de cohesión, ¿verdad? Como está actuando sobre de ellas las células de la granulosa, también la colagenasa, ¿verdad? Hace que esas células de la granulosa ayudan a que sea más fácilmente captado el ovocito por las fimbrias del oviducto. Si se dan ustedes cuenta, es como que si se expandiera. Todo esto está bien expandido y permite que pueda ser captado de una forma más eficiente por el oviducto. Entonces, todos esos eventos son sumamente necesarios para que se dé de una manera muy eficiente los procesos reproductivos, ¿verdad? El proceso de ovulación y la captación del ovocito. ¿Sale? Esto también es más detalle, no los quiero abrumar sobre otros mecanismos de la ovulación, ¿verdad? Pero está, por ejemplo, otro mecanismo sería el neuromuscular, ¿verdad? Donde observamos que la prostaglandina F2-alfa, ¿verdad?, va a tener que estimular la contracción del músculo liso propiamente del ovario. Recuerden ustedes que el ovario puede sintetizar prostaglandina F2-alfa. El folículo puede sintetizar prostaglandina F2-alfa. No son las mismas concentraciones que sintetiza el útero, ¿verdad?, a través del endometrio, pero son suficientes esa secreción de prostaglandina F2-alfa para tener un efecto local a nivel del mismo ovario para estimular contracciones. Esas contracciones que van a hacer no son contracciones violentas, no son contracciones fuertes, son contracciones únicamente para que logren hacer más débil la pared del folículo y en algún momento dado se logre romper. ¿De acuerdo? Entonces son otros eventos ligados a la ovulación. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Y el neuroendocrino, pues ya lo conocen ustedes, el pico preovulatorio de LH, que va a ser estimulado por la secreción de estradiol, estimula la secreción de GnRH y estimula el pico preovulatorio de LH, y así se establece un mecanismo de retroalimentación positiva de estradiol. ¿Sale? Sí, no. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? No, ninguna. Y eso es todo por parte de la ovulación. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta acá en esta clase y por favor atiendan las indicaciones, atiendan su presentación que se está solicitando en la plataforma Garza y me envían mañana sus presentaciones para revisión. Por favor, el día de mañana, ya les había anticipado hace un momento, que se los voy a dejar libre para que puedan tener oportunidad de terminar con sus presentaciones y me las envíen para revisión. ¿De acuerdo? En la siguiente clase que tengamos, que sería el martes, vamos a empezar con la parte del ciclo estral para el caso del bovino, y posteriormente de que terminemos esa presentación ya van a continuar ustedes con los ciclos estrales en cada una de las especies que les haya tocado a ustedes.